En este momento venimos para abrir tu palabra, para escuchar tu voz. Tú tienes seguramente algo preparado para cada uno de nosotros, pero nosotros estamos contaminados de nuestro orgullo, de nuestras pasiones. Y en este momento queremos entrar a tu presencia a través de Jesús y tener la seguridad de que por Él somos totalmente cubiertos de todos nuestros pecados. Pero te damos permiso también para que nos llenes con tu Santo Espíritu y abras nuestro oído espiritual para escuchar tu palabra. Despiertes nuestra voluntad para tomar decisiones. Y te pedimos que tú hoy hagas una diferencia en cada uno de nosotros. Gracias por contestarnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy comenzando una serie, que la comencé el primer día que prediqué aquí, que se titula Jesús Presidente. Y esta serie no pretende tener simplemente un título atractivo, un título que llama la atención, sino que por la gracia de Dios me he propuesto realmente hacer campaña desde este lugar para que Cristo sea presidente. Para que Cristo sea presidente de este mundo. Porque eso es lo que Él va a hacer. Pero necesita un grupo de personas que preparen esta campaña. Y de acuerdo a lo que entendí el primer sábado que prediqué aquí, la iglesia de Forest City está dispuesta a transformarse en un movimiento para hacer campaña para que Jesús sea presidente. Desde aquí nosotros podemos impactar al mundo, pero no vamos a impactar al mundo con una iglesia, sino que vamos a impactar al mundo con un movimiento. Y los movimientos están compuestos de personas, o sea, están compuestos de individuos. Y la fuerza de un movimiento, la base de un movimiento está en el individuo. Y por eso no se trata de que hagamos programas juntos que llamen la atención, no se trata de que acá llenemos la iglesia, no se trata de hacer que esta iglesia sea la iglesia más importante, que dé más ofrendas de toda esta zona, no. Se trata de impactar al mundo y el mundo va a ser impactado cuando nuestro mundo particular sea impactado por Cristo. Y cuando nos sumemos, se transformará en un movimiento. Y por eso la cabeza de ese movimiento no va a ser un pastor, el pastor de esta iglesia no va a ser el senior pastor, ni va a ser el grupo pastoral. El pastor de esta iglesia tiene que ser Cristo. Y vuelvo a repetir, estas son frases que parecen frases que, bueno, medias gastadas. No, tenemos que hacer que esto sea una realidad. Y por eso el tema de hoy es ¿quién es Jesús? ¿Quién es este presidente al cual le vamos a hacer campaña? No voy a hablar tanto de la obra de Jesús, sino que voy a hablar hoy más, voy a describir en cómo Jesús hace su obra. Y cómo Jesús hace su obra junto a su Padre. Y vamos a empezar entonces analizando el primer versículo que está en Hebreos 1, 1 al 4, que dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Quién es Jesús? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Saben que los paganos tenían un concepto, eso se llamó el concepto de la propiciación, y lastimosamente
ese concepto entró en el cristianismo, entonces los paganos pensaban que los dioses estaban airados y entonces tenía que venir un Dios bueno a meterse entre la ira del Dios airado y entre los seres humanos, y el Dios bueno hacía que la ira del Dios airado no llegue a la gente. Y ese concepto de propiciación también entró en el cristianismo, y entonces nosotros decimos que Jesús vino a propiciar al Padre. No, Jesús vino a propiciarnos a nosotros. Los que estamos enojados con Dios somos nosotros, no es el Padre con nosotros. Jesús no es el Dios bueno que vino a ponerse entre la ira de Dios y nosotros, sino que Jesús vino a ponerse entre la ira nuestra y Dios, y el amor de Dios. Jesús vino a mostrar quién es Dios, quién es el Padre. Y por eso Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Y saben qué? Nosotros no tenemos un problema con Dios, generalmente, y eso es lo que voy a tratar de demostrar en este sermón. La gente no tiene un problema con Dios, la gente tiene un problema con la revelación de Dios. Y eso ha sido histórico. Nosotros no tenemos un problema con la idea que hemos creado en la cabeza de Dios, pero tenemos un problema cuando Dios se revela. Y Dios se revela siempre de maneras diferentes a lo que nosotros esperamos. Y Jesús se revela de una manera diferente a lo que nosotros esperábamos. Jesús fue el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. Por lo tanto, Jesús en el pesebre estaba mostrando la gloria de Dios. Cuando tú piensas en la gloria de Dios, ¿en qué piensas? Si te dan una imagen de la gloria de Dios, ¿en qué piensas? Generalmente. No sé si tú eres diferente a mí, pero yo pienso en un trono con un arco iris y un montón de resplandor. Y resulta que cuando Jesús viene aquí en el pesebre muestra la gloria de Dios. Jesús muestra la gloria de Dios en la familia en la cual crece. Una niña que se cree que tenía entre 13 a 15 años, la Virgen María tenía entre 13 a 15 años porque después de los 15 años ya eran solteronas en esa época. Sin tener nada a los que no se casan, o sea, no estoy, pero eso se creía, y ella era una adolescente sin ningún tipo de apellido, que aparentemente se pone de novia con un viudo que nadie conocía. Y allí se manifiesta la gloria de Dios. Las circunstancias en las cuales Jesús vivió, un humilde carpintero, que no se sabía nada de él hasta que tuvo 30 años. Allí se manifiesta la gloria de Dios. Esa es la imagen de Dios. Su ministerio y muerte. Jesús podría haber muerto como un héroe, salvando la vida de un niño que se estaba ahogando en un río. Y eso le hubiera dado más marketing a la campaña después para proclamarlo. Pero muere como un criminal en una cruz, desnudo. Para nosotros eso ya le dimos un halo de... Lo hemos engrandecido ese concepto, pero los conceptos estos, el pesebre donde murió Jesús, donde nació Jesús, había olor a bosta allí. No es ahora como nosotros, y perdonen que sea tan explícito. Cuando Jesús murió, murió avergonzado, humillado, y allí se manifestó la gloria de Dios. Filipenses 2, 5 al 9, y acá viene lo que más nos choca a nosotros como seres humanos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense todo el proceso. Dios en el cielo se hace hombre, y no solamente se hace hombre, sino que se hace siervo, y no solamente que se hace siervo, sino que muere en una cruz. Entonces termina este pasaje diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te hago una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la grandeza de Dios? Te hago otra pregunta.
¿Por qué Jesús es el más grande? ¿Por qué sabemos que Jesús es el más grande? De acuerdo a este pasaje, la grandeza de la Biblia me dice, tú eres tan grande mientras más bajas. Totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, porque nosotros somos grandes cuando ¿qué? Nos consideramos grandes cuando ¿qué? Cuando subimos. ¿Y saben por qué a nosotros nos gusta subir? Porque somos pequeños. En cambio, el que es grande, lo único que puede hacer es bajar. Y por eso Dios baja. Y por eso cuando tú encuentras con alguien que está hablando de todo lo que hace y todas sus maravillas y todos los logros y todo eso, eso es una persona muy pequeña. Porque lo único que tiene que estar pensando es en subir. En cambio, el que es grande solamente puede pensar en bajar. Y Dios es tan grande que lo único que puede hacer es bajar. Y por eso Él no estimó el ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que bajó y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que bajó y se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que bajó y murió en la cruz. Una persona es tan grande mientras más puede bajar. Y Jesús fue el más grande porque fue el que más bajó. Y ese es el presidente que nosotros estamos proclamando o que queremos proclamar. Pero si ese es el presidente que debemos proclamar, tenemos entonces que entrar en los conceptos que él vive, no en los conceptos, proclamar un presidente por nombre y vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una antítesis de Jesús. ¿Y cuál es la antítesis de Jesús? Isaías 14, 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes, ¿qué más? Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. ¿A quién está describiendo aquí? A Satanás. ¿Cuál es el espíritu de Satanás? ¿Qué es lo que busca Satanás? Subir. Y acá entramos en una cosa bastante... ¿Qué tipo de iglesia y movimiento queremos nosotros formar aquí? Porque nosotros podemos estar acá predicando de Cristo y estar buscando subir todo el tiempo. Y no estoy hablando de subir solamente a la plataforma. Pero eso, ay, ¿hace cuánto que no me hacen subir a la plataforma? Como si acá, no sé, el que sube es el más importante. Es más, muchas veces trabajamos, yo puedo estar predicando para ser el centro, para subir. Hacemos un programa acá en la iglesia para ver quién hace el mejor programa, si lo hizo Sociedad de Jóvenes o lo hizo el Ministerio de la Mujer. Y empezamos a competir a ver quién hizo la cosa más novedosa. Ese es el espíritu de Lucifer. Y si es el espíritu de Lucifer y si tenemos ese espíritu, nosotros no podemos ser un movimiento para Cristo. Tenemos que aprender a bajar. Y alguien me puede decir, pero es que no me gusta bajar. Justamente, a mí tampoco me gusta bajar. Es que justamente el movimiento de Cristo va en contra de nuestra naturaleza. Y es por eso que debemos someternos a Él para que Él quiebre nuestro orgullo y estemos dispuestos a entrar en el espíritu de Él. Es más, quiero decirte algo. Tú y yo nunca vamos a cambiar. Lo único que podamos hacer es dejar que Cristo viva en nosotros. Porque en el momento que Cristo nos deja el control, yo quiero subir, yo quiero sobresalir, yo quiero ser el centro, yo quiero que todo el mundo me aplauda. Ese no es el espíritu de Jesús, quien es nuestro presidente. Hay una fórmula en la Biblia. Tú bajas y a su tiempo serás ¿qué? ¿Y quién te exaltará? ¿Tú? ¿Quién te exaltará? Tranquilo, baja. ¿Y qué es bajar? Bajar no es hacerte el humilde. Bajar es servir. Eso es bajar. Porque somos somos recontra habilidosos para hacernos los humildes. Y tenemos frasecitas hechas ya acá en este humilde servidor, esas frasecitas que repetimos así muchas veces, porque hermanos, la gloria sea para Dios.
Y tenemos esas frasecitas para engañar a todo el mundo de que somos humildes. No, tú y yo no podemos ser humildes. El único que es humilde es Cristo. Y si tú no lo dejas vivir, ni yo lo dejo vivir en mí, vamos a ser orgullosos. Y vamos a tener el espíritu de Satanás que vamos a estar queriendo continuamente subir. No nos vamos a conformar con el lugar que tenemos y continuamente vamos a querer serrucharle el piso a otro. Continuamente vamos a querer hablar mal del otro. Continuamente vamos a querer descubrir. Si yo soy anciano, voy a criticar al primer anciano como diciendo, no está haciendo las cosas como tendría. Y no lo criticamos directamente, pero tiramos esas semillitas de maldad que hacen que la gente incluso se lo crea. Porque ese es el espíritu de Lucifer. Y en una iglesia que dice tener como presidente a Cristo no puede estar el espíritu de Lucifer. El gran problema es que todos lo tenemos ese espíritu. Entonces lo único que podemos hacer es reconocer y someternos. La fórmula contraria a esta fórmula es tú subes y a su tiempo buscas subir y a su tiempo ¿qué pasará? Serás derribado. Esa es una ley. Busca subir. Haz política en las juntas. Lleva a las juntas de nombramiento todo cocinado. Haz campaña para uno. Está bien. Y puede ser que gane esa persona que tú te por 5 años y eso, pero después todo va a ser derribado. Tarde o temprano todo va a ser derribado. Tenemos que bajar para que Dios nos exalte en el momento que Él lo diga. Pero si subimos, tarde o temprano, seremos derribados. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás está gobernando este mundo. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. En Juan 12, 31 y 32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense, Jesús buscó subir. Bueno, no subir, Él fue levantado. ¿Pero en dónde fue levantado? En una cruz. A nosotros nos atrae el trono. Y si subimos queremos un trono. No, Jesús dice, no hay problema que subas. Pero sube como yo, a una cruz. El Antiguo Testamento habla del Mesías como un príncipe. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea que el Antiguo Testamento define al Mesías como un príncipe. En el Nuevo Testamento, se habla de Jesús como un príncipe. Pedro, en su sermón en Hechos 5, 30 al 31, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O está el príncipe de este mundo que es Lucifer y está el príncipe de este nuevo reino. ¿Quién es? ¿Quién es ese príncipe? Jesús. ¿Jesús es el Mesías? Sí. En Josué 5, 13 al 15 dice lo siguiente. Y ustedes ya conocen el contexto de esta historia. Josué estaba por conquistar Jericó y aparece esta situación en la Biblia. Dice, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea que este príncipe que aparece del lado divino en el Antiguo Testamento dice que es príncipe del ejército ¿de quién? De Jehová. ¿Y quién es este príncipe del ejército de Jehová? ¿Quién es el príncipe del ejército de los cielos que aparece en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue el que se le apareció a Josué? ¿Quién fue? Fue Jesús. Fue Jesús. Ahora es interesante porque aparece otro aspecto. Ahora en Daniel capítulo 12, versículo 1, aparece y dice, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel. ¿Y qué es Miguel?
el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y acá está hablando del fin del tiempo, y dice que se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es el príncipe. ¿Y quién era el príncipe? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Quiere decir que este Miguel que se va a levantar, ¿es quién? Es Jesús. Miguel, el nombre Miguel es ¿quién es como Dios? O sea, es una pregunta, pero que tiene como resultado tácito una respuesta afirmativa. El que lleva ese nombre es Dios. Y eso quiere decir Miguel. Apocalipsis 12, 7 y 9 dice así: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está hablando de una lucha que Miguel y sus ángeles, ¿y quién era Miguel? Jesús. Lo sacan al dragón del cielo. Judas 1.9 acá agrega un detalle al personaje Miguel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué agrega Judas? ¿Que Miguel es qué? A ver, ¿qué es Miguel? Muy bien, ¿qué cargo se le da a Miguel? Arcángel. Y acá entramos en algo interesante. Miguel es un arcángel. Y por eso hay otras corrientes religiosas que dicen Miguel es un arcángel, por lo tanto, si Miguel es un arcángel, no puede ser Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Arco, del griego, quiere decir que gobierna, comanda o lidera. Ángel nosotros sabemos que significa mensajero, o sea que el arcángel Miguel es el que gobierna, comanda o lidera al mensajero, o sea, es el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Se entiende? La Biblia pareciera darnos a entender que Miguel es un ángel. ¿Y por qué estoy haciendo este estudio? Porque quiero llevarlos a que veamos quién es Dios y quién es Jesús. El ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento. Ustedes lo saben, esto en Éxodo 3, 1 al 6 dice, y apacentando Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Pero ahora dice que el que estaba en medio de la zarza, ¿quién era? Jehová. Y entonces sigue diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién, a Dios. O sea que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Dios. Éxodo 13, 21 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviera de día y de noche. ¿Quién iba delante en esa nube que guiaba a Israel? Jehová. Pero más adelante en Éxodo 14, 19 dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Quién iba en la columna de nube? De acuerdo a este versículo, ¿quién? El ángel de Dios. Y de acuerdo al otro versículo, ¿quién era el ángel de Dios? Jehová. Jueces 13, 21 y 22 dice, en las circunstancias del nacimiento de Sansón, dice, porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, Manoa y su mujer vieron al ángel de Jehová subir en la llama del altar.
Entonces se postraron en tierra. Manoa supo entonces que era el ángel de Jehová, pues no se lo volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto, ¿a quién? A Dios. O sea que cuando vieron al ángel de Jehová, ellos dijeron, hemos visto a Dios. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿a qué persona de la divinidad vieron todos estos personajes del Antiguo Testamento? ¿A quién vieron? Y fíjense lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. ¿Quién es el que lo vio? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado ¿a qué? A conocer. O sea que todas las veces que aparece Dios en el Antiguo Testamento, ¿quién es? ¿Quién era el que estaba tronando arriba del monte Sinaí? Jesús. Al Padre nadie lo ha visto jamás. Y Jesús vino a revelarlo. Y vuelvo a repetir, los seres humanos no tenemos un problema con la idea de Dios, tenemos un problema con la revelación de Dios. Y siempre ese ha sido el mismo problema. Y alguien me puede preguntar, ¿y por qué eso? No sé, eso es un misterio. Yo simplemente estoy describiendo algo que no puedo explicar. Jesús es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Jesús es el arcángel Miguel. Jesús es el ángel de Jehová. Jesús es la revelación del Padre. Y Jesús es el que se hizo carne y murió por nosotros. Ese es Jesús. ¿Dónde comenzó todo? Y acá viene la parte. Yo muchas veces voy a predicar cosas que quizás ustedes no estén de acuerdo. Y no se hagan problema. Porque el que tiene la verdad no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces es posible que yo me equivoque predicando. Y es posible que tú te equivoques también escuchando una predicación. Por lo tanto, aquí en esta iglesia no vamos a hacer dogmas. En esta iglesia vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a crear diálogo. Porque puede ser que yo esté equivocado, como puede ser que tú estés equivocado, porque el que no se equivoca es el Espíritu Santo. Entonces, en el diálogo vamos a llegar a una verdad más plena. Pero ¿dónde comienza todo? Aquí hay algo que me dice que cuando Dios, la grandeza de Dios, se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? Ahora pregunto, ¿cómo se manifiesta la grandeza de Dios? De acuerdo a la introducción que tuvimos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué Dios es grande? Muy bien, Dios es grande porque baja. A Dios lo caracteriza el hecho de que Él baja continuamente. Cuando Dios crea, Dios no se conforma con tener una relación con sus criaturas distante, una relación distante con sus criaturas. Cuando Dios crea, Él quiere interactuar con sus criaturas. Y ahora viene la pregunta. Cuando Dios crea a los ángeles, ¿qué hace Dios? ¿Hay un cambio en Dios? ¿Sí o no? ¿Dios no cambia? Ese es el concepto griego. El concepto griego es que es un Dios estático, perfecto. No, en la Biblia el concepto de perfección es un concepto de que la perfección está en continuo cambio en la Biblia. Cuando Dios crea a los ángeles, Él quiere relacionarse con los ángeles. Y supónganse que viene un niño de 3 años aquí a hablar conmigo. ¿Cuántos de aquí son maestros o maestras o profesores? Muy bien, si soy una maestra de kindergarten, a ver si hay una maestra de kindergarten, si viene un niñito a hablar conmigo, ¿cómo le tengo que hablar yo? Muy bien, primero tengo que cambiar mi vocabulario para que el chico me entienda y después no le puedo hablar así desde arriba diciendo, a ver qué querés, sino que si nosotros somos empáticos con el niño, ¿qué hacemos? Nos agachamos y le hablamos al mismo nivel. Eso lo puso Dios en nosotros, la empatía es algo que viene de Dios y Dios es totalmente empático. Cuando Dios crea a los ángeles, Dios se hace ángel. Se hace ángel. ¿Y en quién se hace ángel? En el arcángel Miguel. En el arcángel Miguel. Entonces los ángeles tenían que tener fe de que la revelación de Dios a través del arcángel Miguel era Dios mismo. Porque los ángeles podían dudar de decir, pero ¿cómo? No puede ser que es igual a mí, pero es Dios.
Y Dios cuando crea a los ángeles, se hace ángel y comienza a convivir con los ángeles y ese es el arcángel Miguel. Y Dios, el Padre, lo que voy a decir me lo imagino yo. El Padre le dice a todos los ángeles, yo quiero que ustedes sepan, aunque nadie lo vio, escucharon la voz del Padre, yo quiero que ustedes sepan que el arcángel Miguel es Dios. Y ustedes le tienen que dar la pleitesía como si me la dieran a mí. Yo no estoy pidiendo que me adoren a mí, yo quiero que lo adoren a Él. Porque hay algo que tiene la divinidad que es interesante. Ustedes nunca van a ver a Dios diciendo, adórenme. ¿Quién es el que dice que adoren al Padre? Jesús. Ustedes nunca van a ver diciendo a Jesús, adórenme a mí. ¿Quién es el que dice que adoren a Jesús? El Padre. Porque ellos no buscan la adoración, no son Lucifer, tienen un espíritu totalmente diferente. Ellos buscan servir, no buscan ser el centro. Pero como no buscan ser el centro, entonces siempre le dan el centro al otro. Ese es el espíritu de Dios. Y ese es el espíritu que tú y yo vamos a tener si es que estamos llenos de Dios. Pero si estamos llenos de otro espíritu, hermano, aunque estemos predicando, haciendo santas cenas acá, manejando todas las doctrinas, acá tenemos el espíritu de Lucifer si es que queremos estar en el centro. Si estoy con envidia cuando el otro tiene éxito, supónganse, no sé, hoy había otro equipo de alabanza y entonces estaba el otro que iba a cantar y le salió mal y yo digo, bueno, me necesitan a mí. Ese es el espíritu de Lucifer. Y alguien puede decir, pero ¿quién no puede? Sí, yo lo tengo ese espíritu, hermano. Si viene alguien acá y predica y después cuando estoy ahí a la salida, viene y dice, ay, qué suerte, supongo que predica otro, ¿no? Y dice, qué suerte que te pusieron a vos porque ya el pastor estaba un poquito cansado. Entonces, a mí, como yo nací con ese espíritu, me va a dar una cosquillita y ante la cosquillita yo tengo dos alternativas. O empezar a criticar a la persona esta que me está superando, o arrodillarme y decirme, Señor, quítame el espíritu de Lucifer, que Cristo reine en mí. Porque nos encanta encontrar justificativos para criticar a aquel que hace las cosas mejor que nosotros. Y es hora que si queremos estar en el reino de Jesús, nos arrodillemos todos y digamos, Señor, estamos todos llenos de pecado, acá el único que puede hacer una diferencia eres tú. Y ahí estaba Lucifer. Y Lucifer estaba muy contento con el arcángel Miguel, pero Lucifer en un momento llegó a tener envidia de la posición que tenía el arcángel Miguel. Y como el arcángel Miguel se manifestaba de una manera tan sencilla, se manifestaba al nivel de él, ahora Lucifer comenzó a decir, ¿por qué? Si él es igual a mí. Y no era igual a él. Pero él empezó a decir, ¿quién es este que lo tengo que adorar? ¿Quién es este que tiene una posición que yo no puedo tener si al final yo soy el ángel más poderoso? Y quiso ser el centro. Y buscó ocupar el lugar que no se le había asignado. Y allí comenzó todo el problema que estamos viviendo ahora. Que estamos esperando que termine. Pero fíjense qué interesante. Esta es una cita que está en Spiritual Gift. Dice, para que ustedes entiendan esto, o sea, y yo también, dice, Satanás, cuando estaba en todo este problema de la rebelión, dice, Satanás declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes ¿de quién? De Cristo. Que solo obedecerá las órdenes ¿de quién? De Dios. Los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desprecia seguir la dirección de Cristo, el supremo y amado comandante de los ángeles. Satanás no tenía un problema con Dios. ¿Con quién tenía un problema? Tú no tienes un problema con Dios, tú tienes un problema con Cristo. Yo no tengo un problema con Dios, tenemos un problema con la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en un Dios, creemos en algo que creamos en nuestra mente, pero la revelación de Dios está en Cristo. Y si yo no uno a Cristo a Dios, no estoy creyendo en nada, creo en una idea nomás. No sé si me hago entender. No, es que ahora viene la junta de nombramiento, y perdonen que utilice tanto esto, ahora viene la junta de nombramiento, y esta es una iglesia muy grande, si nosotros no manipulamos las cosas, estamos manejando una iglesia bastante grande. Hermano, la revelación de Cristo te dice que así no se hacen las cosas, que tienes que confiar en Dios. Ah, no, pero sí, está muy bien, pero tenemos que hacer nuestra parte. La revelación de Cristo siempre, siempre, siempre va a desafiar las cosas como hacen los hombres.
¿Y saben por qué no hay reavivamiento ni reforma en la iglesia? Porque tenemos un discurso súper lindo, pero en el momento de practicar las cosas no creemos. No creemos en la revelación de Cristo. Creemos en Dios y tenemos un discurso lindísimo. Creemos en 28 doctrinas, decimos todo el sistema, hablamos de nuestros sistemas de salud, nuestro sistema de universidades y todo lo demás, pero no creemos en Cristo. Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Y cuando somos amenazados queremos resolver las cosas a nuestra manera, no a la manera de nuestro presidente. Una vez estaba en una iglesia y estábamos con el grupo de ancianos y decimos, ¿qué haría? Había una situación difícil y dijimos, ¿qué haría Jesús en este lugar, en esta situación? Y uno de los ancianos dijo, no, pero Jesús, eso es un ideal, acá hay que hacer las cosas, estamos acá manejando cosas, hay que hacer cosas concretas, no podemos estar en misticismos. Y alguien dijo, oh, eso pasa a todos los niveles, hermanos. No pasa solamente con un anciano, pasa con pastores, pasa con presidentes de conferencia, pasa con presidentes de asociación, de todos los niveles. Y con esto no estoy, alguien puede decir, ¿está criticando al sistema? No, estoy criticando a los seres humanos de los cuales yo soy parte. Y hasta que no reconozcamos que nosotros tenemos una tendencia a que nos falte la fe y a que queremos desafiar la revelación de Dios, vamos a tener problemas porque Dios siempre se revela de manera diferente a lo que nosotros esperamos. Y por eso los ángeles no esperaban que Dios se haga ángel. Y Lucifer desafió esa relación y tenemos el problema que tenemos. Cuando Cristo vino y vivió entre los seres humanos, la gente decía, este es el Mesías, no puede ser. Y la gente no tenía un problema con Dios porque eran los más religiosos que existían. Tuvo un problema con la revelación de Dios que era Jesucristo. Hermano y hermana, en este periodo que viene por delante, yo no sé qué es lo que hubo por detrás, pero sí sé lo que puede venir por delante. Dios tiene preparadas cosas para nosotros. Pero ¿sabes qué? La revelación de Dios no se va a manifestar acá en fuegos artificiales, ni en todo lo aparato que nosotros pensamos. La revelación de Dios va a ser a través de cosas sencillas. Y alguien puede decir, entonces no hagamos nada grande para Dios. No, sí, vamos a hacer cosas grandísimas para Dios. Es más, vamos a tener que soñar con cosas tan grandes. Este es mi sueño, que creo que me lo puso Dios, que desde aquí nosotros impactemos al mundo. Y vuelvo a decir, no para hacer marketing religioso y decir esta es la iglesia más importante, no, para unirnos con otros sinceros y se forme ese movimiento final que está profetizado. Y si está profetizado, Miguel, Jesús, el ejército de los cielos va a estar con nosotros, Él va a estar liderando eso. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Solamente tenemos que estar dispuestos a decir, no quiero el espíritu de Lucifer, quiero que Cristo viva en mí. Y cuando Cristo viva en nosotros, nosotros simplemente vamos a ser testigos de lo que Él hace. Nosotros incluso no vamos a hacer nada, vamos a mirar y estar con Él mirando lo que Él hace, porque nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos nosotros es lío. Y por eso dijo Jesús, ustedes son mis testigos. Yo quiero simplemente que me estén mirando. Y cuando me vean, cuenten a los otros lo que yo hago. No lo que tú haces, sino lo que yo hago. Y Jesús tiene preparados grandes milagros para nosotros. Vamos a ser testigos de las historias más hermosas que puede haber. Pero si queremos que Jesús sea presidente, tenemos que empezar a definir cuál es su plataforma política. Tenemos que empezar a definir su doctrina. Tenemos que empezar a decidir y darnos cuenta que esto no es una cuestión de venir y de formar parte de algo lindo, sino que esta experiencia con Jesús tiene que empezar en tu casa. Tiene que empezar con tu esposa. Tiene que empezar con tus hijos. Tiene que empezar en tu trabajo.
Tiene que darse esa experiencia con Jesús cuando eres amenazado y alguien con el espíritu de Lucifer te empieza a envidiar. Porque el que tiene el espíritu de Lucifer envidia hasta lo que Jesús hace en otro. Y Lucifer tiene un problema tremendo. A Lucifer le encanta disfrazarse de Jesús. Y por eso nuestro enemigo principal, escatológicamente, ¿cómo le llamamos? El anti-¿qué? ¿De qué se va a disfrazar? De Jesús. ¿Dónde va a estar la diferencia? En que al anticristo le va a gustar subir y al verdadero Jesús le gusta ¿qué? Bajar. ¿Quiénes van a ser los seguidores del anticristo? Los que guarden el domingo. Mentira, los que guarden el domingo no van a ser los seguidores del anticristo. Los que seguidores del anticristo van a ser los que les gusta subir. No seamos superficiales en nuestras definiciones. Alguien puede decir, bueno, pero quizás guarden. Sí, lo del día dejémoslo de lado. No, acá cuestión es si quiero subir o quiero bajar con Jesús. Acá la cuestión es si quiero ser levantado en una cruz para morir al yo o ser sentado en un trono para terminar después en una cruz. Busquemos la cruz. Dejemos el trono que Dios nos lo dé cuando Él quiera. Y posiblemente en esta vida quizás nunca se nos dé. Pero en la eternidad seguramente lo vamos a tener. Y la seguridad no es que Dios me va a decir a mí, yo creo esto, no es que Dios me va a decir, Joel, en la eternidad acá no vas a tener nada. No, la seguridad del trono que Dios me va a dar en la eternidad va a repercutir en la cruz en la cual cuelgo con Cristo. Y esa cruz en la que cuelgo con Cristo la voy a empezar a sentir como un trono. Y cuando Dios me quiera bajar de la cruz, le voy a decir, no me bajes de la cruz en Cristo. Bájame de la cruz si me sacas este corazón perverso, este corazón orgulloso. Y por eso Jesús nos va a bajar de la cruz un momentito antes de su venida. Porque ahí aprendimos a vivir con Él y Él nos va a dar su naturaleza perfecta para que por la eternidad ya no nos tengamos que cuidar más de nosotros mismos. Pero hoy por hoy, tu peor enemigo y el mío no es ni Satanás, eres tú mismo. Que Cristo viva en nosotros.
solo intento por ser mejor. Transfórmame hoy y cambia mi ser, que tu Santo Espíritu viva en mí. Entrego el control de mi corazón, condúceme siempre junto a ti. Transfórmame hoy y cambia mi ser, que tu Santo Espíritu viva en mí. Entrego el control de mi corazón, condúceme siempre junto a ti. Transfórmame hoy y cambia mi ser, que tu Santo Espíritu viva en mí. Vengo a tu presencia, trayendo mi vida tal como está. Ahora descanso tranquilo, pues fui perdonado en ti ayer. ¿Hay alguien en esta mañana que siente que Dios le habló directamente y quiere decir en nombre de la congregación hacer la última oración? Quizás el que siente que Dios le habló no se anima a hacer la última oración, no importa, pero si hay alguien que siente el deseo de orar congregacionalmente, pues no importa, yo no los conozco, pero una oración sencilla y pídele a Dios. Sube acá. Pueden prestarle un micrófono y si les parece nos vamos a arrodillar. Vamos a arrodillar. Padre eterno que estás en los cielos, a ti rendimos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti agradecemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A ti rendimos nuestra voluntad en esta mañana, pidiendo que arranques todo lo que estorba en nuestra relación con Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros y extiéndenos tu gracia cada día. Amén. Multiplica tus bendiciones en el nombre de Jesús sobre este siervo tuyo que ha predicado en esta mañana. Haz que sus palabras no solamente se queden encerradas en estas cuatro paredes, sino que puedan ser multiplicadas y distribuidas en todo este lugar. Amén. Para que tu nombre una vez más sea glorificado. Amén. A ti ya sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mi Señor. Amén. 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 Y amén.